Permítanme decir algo que incomoda, aunque sea necesario. La mayoría de las personas no permanecen arruinadas por falta de talento, esfuerzo o ingresos. Permanecen atrapadas porque caen repetidamente en trampas mentales que parecen inofensivas, incluso razonables, pero que destruyen cualquier posibilidad de prosperidad real. He observado este fenómeno durante décadas, viendo individuos brillantes, ingenieros, médicos, abogados, trabajar sin descanso mientras avanzan financieramente a paso de tortuga. No es un problema de salario. Es un fallo de juicio. Y los errores de juicio son los más caros que existen. Existe una habilidad muy bien desarrollada en la clase media moderna: aparentar abundancia mientras se mantiene la fragilidad. Vehículos financiados con condiciones que nadie lee. Viviendas adquiridas al límite de la aprobación bancaria. Reformas pagadas con líneas de crédito disfrazadas de oportunidad. Vacaciones sostenidas por tarjetas que cobran intereses silenciosos. Muchos llaman a eso vivir bien. Yo lo llamo una demolición financiera lenta, cuidadosamente decorada. El sistema no necesita que usted sea rico. Le basta con que esté cómodo. Lo suficientemente tranquilo como para consumir sin cuestionar. Lo bastante inquieto como para seguir trabajando sin protestar. El banco sonríe cuando firma. El gobierno recauda cuando produce. Las empresas celebran cada vez que compra algo nuevo para combatir el aburrimiento. Todos ganan algo, excepto usted. Y mientras mejora la apariencia de su jaula, olvida observar los barrotes. La riqueza jamás se define por lo que entra, sino por lo que sobrevive después de eliminar decisiones absurdas. Sin embargo, muchas personas llaman inversión a una hipoteca inflada, necesidad a un automóvil innecesario y beneficio a puntos de recompensa que incentivan el gasto. Eso no es educación financiera. Es autoengaño con formularios. Crecí en una época donde la prioridad era guardar primero y gastar después. No por romanticismo, sino por comprensión básica de la realidad. El dinero no responde a emociones, excusas ni intenciones. Hoy ocurre lo contrario. Se gasta primero y se espera que el futuro solucione el desastre. Se confunde movimiento con avance, actividad con logro. Cuando una sociedad completa vive más allá de sus posibilidades, no se vuelve próspera. Se convierte en una multitud bien vestida que trabaja para pagar promesas pasadas. He visto personas trabajar 60 horas semanales solo para sostener las consecuencias de elecciones mal pensadas. No controlan su vivienda. La deuda los controla. No conducen su coche, el préstamo dirige sus decisiones. Eso no es éxito. Es una caminadora elegante que nunca conduce a ningún lugar. El aburrimiento se ha convertido en el enemigo invisible. Para combatirlo, se compra, se cambia, se refinancia, se repite. Décadas pagando una casa, minutos dedicados a entender intereses compuestos. Se conoce la potencia del motor, pero no la tasa del crédito. No es desconocimiento. Es ceguera voluntaria. Porque comprender implicaría aceptar errores, y el ego prefiere la escasez antes que la humillación. La clase media no fracasa por falta de oportunidades, sino por ausencia de autocontrol. Rechaza postergar recompensas y lo disfraza de vivir el presente. Pero la realidad es sencilla: la comodidad jamás construyó libertad. La incomodidad bien administrada sí. Hablemos de deuda. Funciona como una sustancia adictiva. Al inicio parece manejable. Luego normaliza decisiones imprudentes. Finalmente esclaviza. Muchos la llaman apalancamiento. Yo la llamo servidumbre voluntaria. Se pide prestado para parecer exitoso, no para serlo. Se cree estar atacando, cuando en realidad se defiende constantemente, pagando intereses a personas más pacientes. Existe una fantasía persistente sobre la deuda buena. Permítanme ser claro, solo resulta positiva cuando alguien más le debe a usted. Hipoteca, préstamo estudiantil, financiamiento vehicular, tarjeta de crédito, 4 caminos distintos hacia la mediocridad financiera. La verdadera riqueza compra opciones. Permite decir no. Facilita alejarse. Da tranquilidad frente a mercados, jefes y bancos. Nada de eso es posible cuando el futuro ya fue vendido. El lenguaje revela la trampa.
Se habla de préstamos como si fueran afecto. Se presume puntuación crediticia como si midiera inteligencia. En realidad, solo indica obediencia a reglas diseñadas por prestamistas. He visto este guión antes. En una época se pidió dinero para comprar acciones. En otra, para adquirir viviendas. Cuando la música se detuvo, quienes debían quedaron de pie sin silla. Nunca conocí a alguien que perdiera su hogar por no deber dinero. Conocí a muchos que lo perdieron por deber un poco más de lo prudente. La deuda no solo roba capital. También quita serenidad, tiempo y claridad mental. Cada decisión comienza a pasar por el filtro del miedo. Y el miedo deteriora el criterio, que es el activo más valioso en cualquier ámbito. La clase media habla de riesgo como requisito para crecer, pero confunde peligro con progreso. Cree que endeudarse abre puertas, cuando en realidad construye muros alrededor de su propia celda. Se decora el encierro, se llama sueño, se custodian llaves durante 30 años. La verdadera prosperidad es silenciosa, lenta y autofinanciada. Cuando se necesita dinero ajeno para sostener una imagen, no se está edificando libertad. Se está alquilando una ilusión. Y eso es solo el comienzo del problema. Porque existe algo aún más peligroso que la deuda, la comodidad. La comodidad merece una disección más profunda, porque actúa como una droga legal que nadie cuestiona. No destruye de golpe. Adormece lentamente. La mayoría de las personas no quedan atrapadas por ignorancia, sino porque alcanzan un punto donde la vida resulta lo suficientemente aceptable como para no exigir cambios. Ese estado intermedio es letal. No hay urgencia, no hay dolor inmediato, no hay hambre real. Solo una calma artificial que anestesia la ambición racional. He observado incontables trayectorias idénticas. Alguien gana 50,000 al año y promete que empezará a ahorrar cuando alcance 6 cifras. Llega ese momento y, curiosamente, los gastos también crecen. Luego aparece una nueva meta, 200,000. Para entonces, la energía se ha diluido, las responsabilidades se multiplicaron y la libertad sigue ausente. El problema nunca fue el ingreso. Fue el estándar interno de comodidad, reajustado constantemente hacia arriba. Cada aumento salarial se convierte en una excusa para adquirir más objetos, más suscripciones, más compromisos. Se confunde progreso con acumulación. Sin embargo, cuanto más se posee, más atención se exige. Cada cosa adicional reclama tiempo, mantenimiento, preocupación. Y la atención es el verdadero capital de una mente lúcida. Sin ella, pensar con claridad se vuelve imposible. La economía moderna se construyó sobre esa debilidad. Se paga más por conveniencia que por valor. Se compra comida rápida para evitar esfuerzo. Se contrata entretenimiento constante para escapar del silencio. Se llama autocuidado a la pereza sofisticada. Cada gesto parece pequeño, pero todos transfieren recursos hacia quienes entienden perfectamente cómo la comodidad erosiona la disciplina. Cuando alguien adopta el confort como objetivo, inevitablemente aparece otro individuo más astuto dispuesto a venderlo con sobreprecio. Por eso siempre afirmé que muchas personas no generan ingresos pasivos, ellas mismas son el ingreso pasivo de otros. Son el flujo constante que alimenta sistemas diseñados para monetizar la distracción. La comodidad transforma mentes afiladas en pensamientos blandos. Enseña a justificar la mediocridad, a aceptar la repetición, a tolerar la falta de crecimiento. Las decisiones más acertadas que tomé en mi vida nacieron de la irritación, molestia frente al desperdicio, rechazo a la estupidez, incomodidad ante la ignorancia. La clase media huye de esa sensación. La seda, la distrae, la medicaliza. Quienes construyen riqueza la interpretan como matrícula de aprendizaje. Resulta curioso observar cómo alguien puede soportar 30 años de ansiedad laboral, presión financiera y tensión constante solo para evitar unos pocos meses de sacrificio consciente. Eso no es resiliencia, es adicción al confort. Si alguien desea abandonar la ruina, debe practicar la incomodidad deliberada, leer textos complejos, reducir gastos que brindan falsa seguridad. Porque el precio del confort nunca se paga solo con dinero, se paga con carácter. Y el carácter, al igual que el capital, también se compone. Existe otra trampa igual de peligrosa, el estatus. La clase media no se conforma con vivir bien, necesita ser vista viviendo mejor.
La compra rara vez responde a utilidad. Responde a aprobación. No se adquiere un vehículo, se compra atención. No se elige una casa, se persigue validación. Mientras esa dinámica gobierne las decisiones, la pobreza será permanente. He visto relojes costosos en muñecas de personas con cuentas vacías. Se financia la apariencia con entusiasmo y se llama motivación. En realidad, es una forma elegante de sabotaje. Se cree que lucir exitoso precede a sentirse seguro. Nunca ocurre en ese orden. Los individuos verdaderamente ricos suelen manejar autos viejos y habitar espacios modestos. No por tacañería, sino por independencia. No necesitan demostrar nada. Precisamente por eso conservan su riqueza. La ausencia de necesidad de aprobación es una ventaja competitiva enorme. Las plataformas digitales llevaron esta enfermedad a escala industrial. Cada perfil se convirtió en escenario. Cada objeto, vestuario, cada reacción, aplauso artificial. El éxito dejó de medirse por control y pasó a medirse por envidia ajena. Es la misma carrera de siempre, solo que con calzado más caro. No hay nada malo en disfrutar cosas buenas. El problema surge cuando definen identidad. En ese punto, se intercambia libertad por decoración. Una pregunta simple revela la verdad. Si nadie pudiera ver lo que posee, ¿seguiría sintiéndose exitoso? Quienes comprenden el juego saben que el estatus real proviene del dominio del tiempo, de las emociones, de las elecciones. Mi socio solía decir que no se sabe quién nadaba desnudo hasta que baja la marea. Yo añadiría algo más. Tampoco se distingue quién es libre hasta que el ruido se apaga. Por eso conviene dejar de actuar, abandonar la búsqueda de validación y reemplazar símbolos por opciones. Quien vive para impresionar siempre dependerá de una audiencia. Existe un ídolo particularmente venerado, la vivienda propia. Pocas trampas lucen tan atractivas. Se repite que alquilar es desperdiciar dinero, mientras se ignora el costo real de intereses durante décadas por algo que apenas se controla. La obsesión por poseer inmuebles funciona como un sedante financiero perfecto. Mantiene a las personas trabajando, endeudadas y quietas. En otro tiempo, una casa ofrecía refugio. Hoy simboliza estatus, ego y estabilidad ficticia. Muchos estiran cada centavo, firman sin leer y se encadenan a compromisos de 30 años. Una vivienda no es una inversión por defecto. Es un pasivo emocional y líquido con techo. No genera flujo, lo exige. Impuestos, seguros, reparaciones. Solo esos gastos ocultos podrían construir carteras productivas. Claro que adquirir una propiedad puede resultar sensato bajo ciertas condiciones. Pero la mayoría compra lo máximo permitido, no lo mínimo necesario. La aprobación bancaria se interpreta como consejo sabio. He visto mansiones habitadas por personas con $2,000 disponibles. Eso no es seguridad. Es teatro. Los individuos verdaderamente prósperos no presumen domicilios. Presumen oportunidades rechazadas. Entienden que liquidez y flexibilidad superan cualquier encimera lujosa. Quien anhela riqueza no necesita una casa más grande, sino un ego más pequeño. Y todavía queda una ilusión más peligrosa, la inversión mal entendida. Muchos dicen invertir cuando en realidad especulan sin criterio. Compran popularidad, no valor. Siguen modas, no lógica. Llaman estrategia a la imitación. Persiguen velocidad porque carecen de paciencia. Quieren resultados de largo plazo con temperamento de corto plazo. La fortuna nunca se construyó con genialidad extrema, sino con calma sostenida. Permanecer quieto mientras otros pierden la cabeza resulta aburrido. Precisamente por eso funciona. La mayoría no fracasa por falta de información, sino por incapacidad para esperar. Diversificar sin comprensión no protege, solo dispersa errores. Poseer pocos activos excelentes durante años supera administrar muchos mediocres. Pero la mediocridad ofrece consuelo psicológico, y ese consuelo tiene un precio alto. El principio es brutalmente simple: gastar menos de lo que entra, invertir la diferencia en algo entendible y permitir que el tiempo haga su trabajo. Aburre. Por eso casi nadie lo sigue. Prefieren emociones intensas y pérdidas constantes. La ironía es evidente. Nunca hubo tanta información disponible. Jamás existió tanta ignorancia práctica. Se confunde conocimiento con sabiduría. Los ricos prosperan porque mantienen la calma cuando otros reaccionan. Piensan en décadas. La clase media piensa en titulares. Y mientras persista esa diferencia de temperamento, las trampas seguirán funcionando. Queda una trampa final, la más silenciosa y, paradójicamente, la más letal. No es la deuda. No es el estatus.
Tampoco la comodidad. Es la creencia de que todo está bien. La mayoría de las personas no se encuentra en una situación desesperada. Tiene empleo, paga cuentas, mantiene cierta estabilidad. Y justamente por eso nunca cambia. Confunde normalidad con seguridad. Confunde equilibrio temporal con control real. He observado este patrón durante 80 años. Individuos que ascienden lo suficiente como para dejar de preocuparse, y en ese punto exacto, dejan de pensar. Dejan de aprender. Dejan de cuestionar. Depositan su fe en la rutina. Creen que, porque hoy funciona, mañana también lo hará. Esa confianza ciega es peligrosa. Basta un despido, una enfermedad, una recesión, un error mal cronometrado para derrumbar décadas de esfuerzo. La comodidad desaparece en horas. Siempre sostuve que lo importante no es saber dónde triunfar, sino identificar dónde uno puede fracasar y evitarlo. La clase media se niega a mirar ese lugar. Vive financieramente a oscuras, asumiendo que el futuro será una extensión amable del presente. Muchas personas nunca se retirarán, no porque carezcan de disciplina laboral, sino porque jamás construyeron algo que funcionara sin su presencia constante. Pasaron la vida alimentando sistemas ajenos. Confundieron actividad con avance, ingresos con patrimonio, apariencia con éxito, comodidad con control. Así es como individuos inteligentes terminan atrapados, no por errores catastróficos, sino por decisiones suficientemente aceptables. La riqueza no exige genialidad extraordinaria. Exige desconfianza hacia la propia estupidez. Exige aprendizaje continuo. Exige humildad. Quien desee evitar estas trampas debe admitir una verdad incómoda. Nadie está vacunado contra ellas. El primer escudo siempre será la modestia intelectual. Toda fortuna comienza cuando alguien decide dejar de ser ignorante, indulgente consigo mismo y promedio. No mañana. No cuando el mercado mejore. Ahora. Abandonar la persecución del lujo. Priorizar liquidez. Sustituir exhibición por disciplina. Dejar de confundir consumo con progreso. Esa confusión ha costado a millones su libertad financiera. El camino es simple, aunque brutal. Gastar menos de lo que se gana. Invertir lo ahorrado. Evitar decisiones estúpidas. Repetir durante décadas. No existe fórmula secreta. No hay próximo gran atajo. Solo consistencia acumulada. La mayoría rechaza este enfoque porque la simplicidad ofende a quienes buscan soluciones rápidas. Por eso permanecerán atrapados, defendiendo excusas con orgullo. Las personas verdaderamente prósperas no esperaron milagros. Dejaron de culpar al entorno, a la política, a la educación recibida. Se miraron al espejo y eligieron distinto. Repitieron esas elecciones durante años. Los resultados parecen suerte para quienes no entienden la relación entre causa y efecto. La riqueza nunca fue misteriosa, solo impopular. Los hábitos necesarios son aburridos. El horizonte temporal es largo. Las matemáticas no negocian. El interés compuesto no tiene empatía. El tiempo no se detiene. La pregunta final es sencilla. ¿Está construyendo libertad o solo decorando su jaula? Llamar metas a los barrotes no los hace desaparecer. Hasta que no se reconoce la trampa, se seguirá caminando en círculos. He visto imperios surgir y caer. Fortunas nacer y evaporarse. Personas brillantes arruinarse por temperamento. Individuos comunes prosperar por disciplina. La diferencia jamás fue talento. Siempre fue carácter, paciencia y la disposición a tolerar incomodidad presente para obtener autonomía futura. La trampa existe, pero no es permanente. Es una elección diaria. Con cada decisión, con cada gasto, con cada concesión, se elige comodidad o crecimiento. El camino está claro. Las reglas funcionan. El único factor restante es usted. La puerta siempre estuvo abierta. La mayoría nunca la buscó. Si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios qué trampa financiera reconociste en tu propia vida o qué decisión estás dispuesto a cambiar a partir de hoy.